Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? De verdad, gracias por la sintonía. El día de hoy tengo el honor de estar en compañía de dos ex candidatos a la presidencia de nuestro país. En aquel momento de la República, en otro momento del Estado plurinacional. Pero además dos hombres muy vinculados con lo que es la justicia, dos abogados de renombre, probablemente con los juicios más importantes de nuestra historia ahí en sus espaldas. Uno del lado del litigante y el otro del lado del juez. Dos hombres que trabajaron sin duda para nuestro país y que el día de hoy los tengo en el programa. Para mí un honor a tenerlo a nuestro exalcalde, abogado, quien llevó adelante todo ese proceso contra la dictadura. Qué gusto tenerte. Y además un artículo fantástico de ayer en página 7 relacionado al tema judicial. Juan del Granado. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Un gusto, Verónica. Es siempre grato estar contigo y por supuesto con el otro invitado, Alberto. Alberto también, sí. Bueno, Alberto ha estado del lado de la justicia donde los jueces están, ¿no? Hasta cuántos años como uno de los jueces con un referente muy importante de una justicia plena. También ha sido candidato a la presidencia. Qué gusto tenerte, Alberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Verónica. Muchas gracias por invitarme y por permitirme participar aquí con Juan del Granado, a quien yo estimo mucho. Me alegra de tenerlos ambos, para mí es un honor. Bueno, tu artículo de página 7, quienes todavía lo quieran adquirir, salió el domingo, se lo puede encontrar, fantástico. Me impacta porque arrancas diciendo que tú votas nulo. No me queda otra, como seguramente a una buena parte de la comunidad. Sabiendo que vamos a asistir a un fracaso el 3 de diciembre. Un fracaso en el área más sentida de la problemática nacional, un fracaso en el área de la justicia. Es una segunda oportunidad que se malogra en términos de, por lo menos, dar pasos iniciales en lo que debe ser un proceso de corto y de mediano alcance de reforma de la justicia. La elección de los magistrados supremos. Yo estuve en su momento de acuerdo con la elección popular de los magistrados. Era interesante el concepto, aunque no es... Que no es ninguna novedad como han proclamado nuestros amigos del MAS. Mira, en los Estados Unidos, los norteamericanos, en 23 de sus estados, eligen a los magistrados estatales por voto popular. Ah, sí. Claro, Bueno. de los 50 estados, 23 de ellos eligen los magistrados estatales por voto popular. Ha funcionado en la justicia Bueno, americana. hay críticas, hay avances, hay logros, hay retrocesos, ¿no? Y se han logrado experiencias bien interesantes. Algo parecido ocurre en Suiza, donde los estados se llaman cantones, y cada cantón tiene su forma peculiar de elección de magistrados, y varios de esos cantones también eligen por voto popular a sus magistrados estatales, cantonales. No es nuevo. Y tal vez la experiencia más interesante y más positiva es la de los japoneses. El Tribunal Supremo de Justicia del Japón es elegido por el gabinete, que es el Poder Ejecutivo. Pero a la primera elección siguiente, popular, esos 15 magistrados son sujetos a referéndum, aprobatorio o revocatorio. Pero, ¿y si tú tuvieras... Entonces, bueno, ahí tienes diversas maneras de elección.
Y con el Movimiento Sin Miedo yo fui parte de una visión positiva respecto a la elección popular de los jueces. Evalúa entonces esta primera etapa. A partir, sobre todo, Verónica, del fracaso que hemos tenido, con varias excepciones notables en los jueces supremos del país, a partir del fracaso que durante toda la vida republicana hemos tenido en la elección de jueces, que estuvo permanentemente confiada a los poderes constituidos, al poder legislativo, Sí. al poder ejecutivo o a la intervención de ambos poderes con motivo de formas mixtas, ¿no? Y entonces yo respaldé juntamente con el Movimiento Sin Miedo esta posibilidad, y hoy día hay que rediscutir el tema, sin duda, ¿no? Sabiendo que el fracaso de la elección del año 2011 y este anunciado fracaso de la elección del año 2017 no necesariamente está en la elección popular, sino en la preselección de los candidatos. Ok. Claro. Qué pena, ¿no? Y la Ya. preselección de los candidatos también fue el motivo del cuoteo en las épocas liberales, ¿no? Correcto. Como el cuoteo interno en el MAS es el motivo del fracaso actual. Y entonces no es tanto la forma de elección, por la vía del voto popular o por la vía del voto de los poderes constituidos, sino en la preselección. Entiendo. El asunto radica en la preselección de preselección. los candidatos, que normalmente no han sido preseleccionados en base a sus méritos. Realmente ¿no? unos méritos que los... En base a su experiencia profesional, en base a su producción intelectual y, cómo no, en base a su integridad personal. Han sido preferentemente seleccionados a partir de la afinidad política Uy. con los gobernantes de turno. Y entonces, claro, ahí está una de las raíces que parecía que podían morigerarse o cortarse con la elección por el voto popular. No ha ocurrido esto en la preselección de candidatos el año 2011 y en la preselección de este año. Otra vez está la digitación partidaria, está la dominación del interés político y por tanto estamos yendo a un nuevo fracaso. Qué doloroso, de verdad qué triste escuchar ese vaticinio, ese pronóstico. Pero yo me animaría a pedirte, tú que has sido juez, Alberto, a que hagamos un diagnóstico de lo que fue esta primera etapa. Solamente te digo, magistrado Cusi, y todo lo que significó eso. O sea, no ha sido positiva esta primera elección que hemos tenido hace algunos años atrás, que ahora la vamos a replicar. ¿Cuál sería tu diagnóstico de esa primera vez que pasamos por esta etapa? No sé qué decir. Mal, bien, regular. No, yo creo que este gobierno, como cualquier otro, le preocupa la justicia porque si la justicia fracasa, el sistema democrático pierde credibilidad. Y la inseguridad ciudadana es cada día más terrible. No hay solución, ni la primera, ni esta, ni otra. No hay élites en Bolivia. ¿Qué tipo de élites? ¿Élites judiciales? No, Gente con la capacidad. élite que tenga poder económico. En Estados Unidos, como en cualquier otro país, las élites ocupan los cargos en el poder judicial. Solamente si hay escrúpulos, solamente consideras los escrúpulos cuando tu estómago está lleno. Si tu estómago está vacío, no tienes escrúpulos. ¿Qué sabe? Por lo tanto, así elijas al que tenga más títulos. Esto va a fracasar si su estómago está vacío. Totalmente. Porque va a primar lo que dice Maffesoli, el plan mamífero. Primero yo, los que me rodean y mis más allegados. Básico. Después los demás. Y eso no lo vas a poder conseguir si no hay élites. Si no hay élites, no pienses que va a haber uno. No vas a poder generar un contrapoder. Porque si tienes necesidades, vas a precautelar por tu sinecura, por lo que te proporciona recursos económicos, un puesto de trabajo. Y lo que hacen los jueces y los fiscales es cuidar su fuente de trabajo. Y como el gobernante, ningún gobernante gobierna sin impunidad, entonces necesita gente obsecuente. Y si esa gente es obsecuente porque no tiene recursos económicos Claro. y tiene que precautelar por su fuente de trabajo. Entonces puedes elegirlos directamente, por voto, como quieras. Esto no tiene sentido.
Bueno, pero como población, oye, es terrible lo que me dices porque Pero es es tan cierto. real. Es gente que gana un sueldo muy bajo y que, claro, está entrando ahí para... Y además no tiene, nunca tuvo dinero y no quiere pasar las penurias que pasó con su padre, o que pasó su padre, su madre, Claro. y debe solucionar sus problemas económicos para que sus hijos no sufran eso. Y, uy, Entonces hace lo posible por mantenerse en el cargo. Puedes elegirlos, que el presidente los elija o directamente por voto, pero tiene que ser de una élite, de alguien que tenga Que recursos tenga- económicos. porque si no es Porque un los cuarto de hora para ganar escrúpulos, la plata. ética y todo ello tiene que ver con la capacidad económica. Vos piensas en la ética, si tu estómago está vacío, piensas, No pienso en nada. es cuando mi imposible, estómago por está supuesto, vacío. tienes que sobrevivir. Y aquí se Absolutamente. sobrevive, este es un país miserable y esa es la realidad. Y claro, este es su momento, su oportunidad, el momento de su vida de recuperar. Y es cierto, estamos en un vaciamiento, como en algún momento hablábamos antes del programa, en un vaciamiento que no solamente es un vaciamiento de mística política, sino es un vaciamiento también de valores y de principios en general. Entonces, entrar a un espacio expectable es posibilidad absoluta de hacerte un dinero. No vamos a generalizar. Habrá gente muy digna y No muy digas eso. respetable. Dime. Sigues eso de no están todos los que son, ni son todos los que están. Y no es así. Esa es una excusa. Ok. No generalicemos. Sé clara. A ver, Las cosas son así. Aquí la gente que ocupa esos cargos es porque necesita dinero. El Estado es muy chico y todo el mundo quiere ocupar un cargo. es que Por sí, vanidad, por plata, por lo que sea, pero quiere estar ocupando un cargo. es que si yo generalizo, inclusive a ti te metería en la bolsa. Y yo creo que tú eres uno de Sí, los... pero yo soy una cosa ajena a todo eso porque ha sido algo muy de pasada. De todas maneras, ¿no? Has estado en ese espacio expectable y creo que tenemos ahí un referente para que Sí, sepamos porque que ha no habido soy gente mediocre. que ha hecho justicia. Juan, ¿coincides realmente esto está así? ¿Estamos tan mal como sociedad que un espacio es tan necesario para...? Bueno, las sociedades generan sus élites sin que esta sea una visión elitaria de la sociedad, ¿no? Entendido las élites como los grupos que conducen pues los destinos colectivos, ¿no? Pues élites más populares, élites más aristocráticas, ¿no? Pero yo no coincido en que el estómago sea el director de la orquesta de la vida, ¿no? Claro, sin duda, nos organizamos como sociedad para atender pues las necesidades estomacales, ¿no? Pero hemos trascendido eso, ¿no? Nos diferenciamos pues del resto de las especies animales porque a partir de nuestras necesidades vitales agregamos otras, ¿no? Pero Las necesidades culturales, las necesidades éticas. Claro, pues somos constructores de historia. Pero eso es Los filosófico. gatos no tienen pues historia. Pero Los eso- tigres sí, yo soy del Strongest. Y yo ¿no? también. Y él también, ¿no? No, te digo, Pero eso el es resto de filosófico. las especies vivas, animales, no hacen historia. El gato de hoy día es el gato de hace 1000 años, ¿no? No, construimos historia. Y esa historia tiene pues sus grandes desafíos. Vayamos a lo nuestro, ¿no? A ver. Tenemos una historia corta de cerca de 200 años en la que no hemos atendido suficientemente las grandes fallas del país. Yo identifico 3 grandes fallas. La exclusión es una de las Claro, grandes y fallas. que la estamos pagando ahora. El racismo, la exclusión Lo que nos han hecho suicidamente prescindir en la vida nacional de más de la mitad de la población. Sí. ¿Qué país puede desplegar sus energías si mitad de la población o más ha estado excluida Postergada, de las además, decisiones? ¿no? Hemos tenido una segunda exclusión que tiene que ver con el centralismo, Ah, ok. la exclusión territorial. ¿Cómo es posible desarrollar un país si vas a excluir de esa difícil tarea a más de la mitad del territorio? Más, ¿No? más. Y finalmente hemos tenido una permanente y larga exclusión de carácter económico, cifrada en el extractivismo, en la sola explotación de nuestros recursos naturales, y entonces nos hemos privado de el excedente que nos permitiría, nos hubiera permitido desplegar, bueno, el conjunto de las
soluciones que requiere el país y su población. Bueno, entonces, estos han sido los desafíos que no los hemos enfrentado finalmente de manera exitosa. Y debo decirlo, han habido esfuerzos vigorosos. Uno de ellos fue sin duda el esfuerzo del 52, la emergencia popular del 52. Un segundo esfuerzo, estoy hablando de la historia contemporánea, un segundo esfuerzo fue la emergencia democrática del año 82, después de las La dictaduras. recuperación de Y la- sin duda, el año 2006, yo creo que hemos vivido la tercera emergencia, con destino distinto, que debió tener destino distinto. Pero al cabo de 11 años yo no puedo sino afirmar, y no con alegría, sino con pesar, que se ha agotado esa emergencia. Porque tú inclusive estuviste Pero apoyando claro, en principios lo que era el movimiento Así al es, Verónica. socialismo. Con el movimiento Sin Miedo hemos apoyado, hemos sido aliados del movimiento al socialismo los primeros 4 Claro que años. sí, ¿no? claro que sí. Éramos parte de esa gran esperanza nacional. Más de la mitad de la población, la gran mayoría del país, pensó que se abría una otra oportunidad histórica. Se abrió esa otra oportunidad histórica. Lamentablemente, en estos 11 años se han vaciado los contenidos, se ha vaciado esa acumulación que el país y la sociedad lograron en largos periodos de tiempo. Es una acumulación que viene desde el 52. Pero entonces sobre tu concepto, Sí. este concepto de 3 etapas neurálgicas, pero además que nos han afectado como sociedad, como país, como desarrollo, en fin, sobre esos tus 3 principios, ¿para dónde estamos yendo? ¿No es cierto? Porque parece que le hemos dado un retroceso y ahora con este tema vemos que, bueno, pues todo esto, ahora no podemos negar tampoco que somos un país de avanzada, ¿no? Con conceptos muy interesantes, sobre todo humanos, de esa recuperación de sectores antes postergados. O sea, estamos en el proceso y que tenemos que pagar las deudas de todos esos errores del pasado. Mira, la acumulación o la cristalización de una larga acumulación histórica que se produjo el año 2006, cuando se inició este proceso, entre otras cosas, además de estos grandes desafíos históricos relativos a la exclusión geográfica, a la exclusión social, a la exclusión económica, debió encarar indudablemente la crisis centenaria de la justicia. No lo ha hecho. Sin duda. Como lamentablemente no ha podido encarar exitosamente estas otras grandes deficiencias estatales y societales. Y entonces estamos el 3 de diciembre frente a una elección que va a ser un fracaso, porque ni siquiera va a sentar las bases de un camino de encaramiento de la crisis judicial, que tiene muchísimos otros componentes, ¿no? No solamente es el tema de los operadores de justicia, los jueces en su más alto nivel, sino una estructura que no ha podido encarar estos fines esenciales de la justicia. Mira, la justicia es central en la vida democrática, lo decía Alberto, pero de manera más concreta, la justicia resuelve los problemas Claro, de el la gente en la cotidiano vivir, comunidad, claro que sí. y si no los resuelve, no hay paz social. Si no hay un tercero que interviene entre las partes, lo que vamos a tener es la justicia por mano propia. Vamos va a a ser tener terrible. la violencia como el camino Vamos para a- la resolución de los conflictos. Vamos a retroceder. No hay posibilidades de construcción democrática si no hay un control sobre los que ejercen el poder. Y ese Ahora- control no puede ser solamente de la sociedad, es el control jurisdiccional. Por supuesto. Es la justicia la que Ajá. controla el resto de los poderes estatales, para garantizar la vigencia del Estado de Derecho, para garantizar la vigencia de la propia Constitución, para garantizar los derechos humanos, la dignidad y la libertad de la gente. Bueno, entonces, estos son los temas que no se van a encarar este próximo 3 de diciembre. Por eso yo voy a votar nulo, porque voy a rechazar lo que ha pasado en este tiempo, pero al mismo tiempo voy a dar una señal de que tenemos que buscar soluciones Eso, alternativas. porque claro, quedarse con el nulo es como seguir zapateando sobre lo mismo, desgraciadamente. ¿Qué catastrófica visión tenemos en este momento, que es lo que se ha construido en el tiempo? No es algo nuevo para nosotros. Lo doloroso es preguntarse, ¿hay un futuro mejor? ¿Se puede crear una mejor justicia? Alberto, tú has estado ahí adentro. Yo veo, sin embargo, que ahora ya es realmente denigrante, ¿no? Ahora piden hasta 500 bolivianos, con eso ya hay movida, es una cosa ya vergonzosa. Pero ¿no hay nada mejor en el futuro? ¿No? ¿Nuestra justicia realmente se va a quedar en ese camino? Sí, Sí, ay, caramba.
Yo quiero reflexionar sobre esto. Se llama órgano electoral ahora, ¿no? Reconoce 3 tipos de voto: Sí. válido, nulo y blanco. ¿Tú qué votas? No, yo no voto. Desde el 2002 que no voto. ¿Y cómo haces tus trámites bancarios? No tengo problemas con eso. Bueno, hay un asunto que es importante. La única forma de representación que yo conozco es la abstención. Porque el nulo es nulo, no vale. El blanco es blanco. ¿Cómo puedes, yo no entiendo esto, cómo puedes aconsejar que se vote nulo? Si el nulo está reconocido como no válido. ¿Y entonces dónde Y cuenta? lo único que vale es el válido. Y la única forma de representación es la abstención. Pero este es un pueblo obsecuente. Está en eso, es que me van a exigir el Carnet carnetcito. electoral. Entonces no te quejes, pues participas. Y si participas, estás avalando. Entonces, ¿cuál sería la Abstención, no ir? porque eso es un derecho que no está en la Constitución Política del Estado, y la Constitución Política del Estado dice que lo que no está cocinado en la Constitución y es un derecho no puede ser negado. Entonces no voy, pues si me pagan en una cuenta, yo voy a cobrar y me exigen el carnet y no me van a dar mi salario porque no he ido a votar, ¿cuál es el derecho preferente? El del salario, el de la vida. Entonces, Claro, se podría hacer. entonces, en eso... Pero, es que- a ver, te pregunto, si nosotros votamos, ya, o sea, nos abstenemos. si no vamos, estás de acuerdo, no te votamos. Somos abstienes. 100, 90 no vamos, 10 votan. Con esos 10 Yo votos van sé, a entrar pero estos ahí ya caballeros. tienes Una una forma de deslegitim- representación y decir, no asistimos, no estamos de acuerdo con esto. Y hay otra forma que acompaña a la desobediencia civil, que es no pago impuestos, porque esta justicia por la que yo pago impuestos no marcha. Y a ver si aguantan eso. Pero Entonces eso, eso no va a ser posible nunca. Simplemente era una forma de compartir esto aquí con don Juan y contigo. Y yo creo que si esto fuera un país democrático, estaría consignada en la Constitución el derecho a la abstención, pero no está. Te tienen que obligar a participar en lo que llama la fiesta electoral. me tengo que ir a una pausa, pero a la vuelta yo voy a pedirle por favor a Juan que nos explique por qué el nulo, qué significaría. Ayer acá en la mesa una de las abogadas brillantes que siempre nos acompaña me decía, no, pues yo voy a votar por toditos porque esa es la única forma de anular, y tienen sus métodos y están, pero realmente entenderemos qué quiere decir eso. Vamos a tratar de comprender, como dice Alberto, qué pasa si hay un ausentismo absoluto. ¿Realmente se podría deslegitimizar esta elección? Déjeme hacer una pausa al regreso a Clara. Quiero volar y descubrir el nuevo tango. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.